¿Sabías que explorando lo inusual en, en Agenda Éxitos? Son las 2:24 minutos de la tarde, ¿no? Que 2:24, estamos con la hora de Bogotá. Porque no sé, el reloj está en hora bogotana. Pues son las 3:24 minutos Hay que de la arreglar el tarde. reloj con razón, Sí, mira. señor. Uno Ujú. estaba más atrás. Yo creía que estábamos adelantados a nuestro tiempo, pero Pues no, sí, estamos no, atrasados. no es así. En nuestro hogar buscamos crear un ambiente seguro y saludable, ¿verdad? Para nosotros y para nuestras familias. Sin embargo, ¿sabías que algunos productos, algunos elementos cotidianos que usamos a diario puede estar saboteando nuestra salud sin que nos demos cuenta? Bueno, precisamente hoy en Agenda de Éxitos vamos a explorar este tema crucial con la experta María Ángel Paolini Padrón. Ella es química de alimentos, wellness coach y nos va a revelar los secretos ocultos detrás de algunos productos comunes y cómo nos afecta a nuestra salud, cómo podemos cuidar a nuestros seres queridos al utilizar las las herramientas, los elementos que cotidianamente tenemos en el hogar. Bueno, vamos a conocer con María Ángel Paolini Padrón, a quien le damos la bienvenida. Como les digo, ella es química de alimentos, wellness coach con enfoque de derecho y género. María Ángel, gracias por atendernos. Te saludamos desde Agenda Éxitos, Albani Lozada y Unaya Menábar. ¿Cómo estás? Bienvenida, María Ángel. Muy buenas tardes, Unai y Albani. Qué gusto poder encontrarme con ustedes nuevamente a través de este espacio. Lo mismo Igu- decimos, María Ángel, y te agradecemos de antemano que hayas apartado unos minutos de tu tiempo precisamente para conversar acerca de este tema que nos parece interesante, María Ángel, porque muchas veces, y acostumbrados, ya es tradición que hagamos una cantidad de comida utilizando, por ejemplo, sartenes de teflón, por poner un simple ejemplo, con el paso de los años se ha ido descubriendo que al parecer no es una práctica conveniente porque de alguna manera produce toxicidad en nuestro organismo precisamente por la combinación de probablemente el aceite digamos cuando está en el sartén y luego Ujú. lo que vayamos a hacer allí, ya sea un pedazo de pollo o cualquier alimento. La Así es. preocupación que hay es que ya después de tanto tiempo que hemos usado estos, digamos, elementos en nuestra cocina, es cuando finalmente se descubre que al parecer es nocivo para nuestra salud. Y tú que eres experta en estos temas, nos encantaría conocer por qué se produce una mala combinación de estos elementos con los alimentos que al final nos producen problemas en nuestra salud. Sí, mira, Albani, esto es una cadena de eventos muy poco afortunados, lo que puede Sí. ocurrir en nuestras cocinas, en las cocinas domésticas. Y algo que quiero aclarar es que mucha de esta información sigue siendo explorada, sigue siendo revisada, y que no necesariamente es culpa del fabricante, porque allá hay entonces cuando se diseñó, cuando se empezó a implementar, por ejemplo, en el caso que tú hablas de los recubrimientos de teflón Ujú. para los utensilios de cocina, pues allá y entonces había una ventaja muy, muy buena para ser utilizado. Por ejemplo, la transferencia de calor, el que los ingredientes no se adherieran a la superficie de las ollas y sartenes que estábamos utilizando, lo cual era o es, sigue siendo una ventaja competitiva para minimizar el uso de aceites que ya sabemos pues que tienen un impacto también en nuestra salud. Entonces, lo primero que quiero recordarle a quienes nos escuchan y nos miran a través del programa es que necesitamos estar en constante información. Sí. Esto no es que es una carrera contra el tiempo, pero sí es necesario mantenernos al día. Lo que posiblemente funcionó hace 10 años no nos está funcionando hoy día y en el caso, por ejemplo, de estos recubrimientos de teflón, sucede tal cual. La otra cosa que es bien importante es que no todo lo que parece teflón es teflón. Hay Ajá. muchos recubrimientos de materiales que se parecen y por eso tenemos que cerciorarnos, quizás explorando y buscando una marca que sea reconocida, que tenga algún tipo de certificación, o sea, con lo que nosotros nos podamos asegurar que el sartén o los utensilios que estamos utilizando son realmente de teflón. Y por otro lado, el tipo de utensilios que nosotros utilizamos para mover nuestros alimentos dentro de estos reservorios, porque quienes tienen un sartén de teflón saben que la recomendación es utilizar utensilios que no sean de metal, se Exacto. recomienda en algunos casos madera o en algunos otros casos también teflón o plástico.
Pero entonces nos ponemos ahí en un nuevo compromiso. ¿Qué pasa cuando yo elevo la temperatura a tal magnitud, que es algo que puede ocurrir, por ejemplo, en una sartén expuesta, por ejemplo, con un producto cárnico que requiere bastante temperatura para llevarlo a una cocción completa? Pues que se empiezan a desprender elementos. Cada vez que yo paso una paleta sobre esa superficie de teflón que está caliente, yo empiezo a desprender pequeñas micropartículas que entran en contacto con nuestro alimento. Cuando nosotros ingerimos estos alimentos, pues lógicamente estas sustancias ingresan a nuestro organismo y lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad para metabolizar esos productos, por lo cual muchos de ellos pasan a torrentes Sí, sanguíneos, se absorben en las mucosas y eso genera potencialmente factores que aumentan nuestra posibilidad de desencadenar enfermedades como el cáncer u otras patologías que seguramente quienes nos escuchan han leído en alguna así es. publicación. Ahora, cuando hablamos, porque también hay, sobre todo, mucha publicidad que se habla, por ejemplo, de sartenes recubiertos con algún tipo como de cerámica. Eso se ha Ujú. estudiado, a ver si tiene, digamos, el mismo efecto. Y también me gustaría hablar acerca de calentar el microondas con esos envases de plástico. ¿Todos los plásticos son nocivos? ¿Todos los plásticos se pueden utilizar para calentar en microondas? Ok, vamos con la primera Ok, pregunta, una que es estupenda, que tiene que ver con los nuevos materiales, es decir, ¿qué alternativa tenemos al teflón? sí. En este momento, lo que se está recomendando es justamente estos recubrimientos que se les llama vitrocerámica, porque es Ok, una combinación de vidrio con cerámica. Y mira qué interesante porque si nosotros recordamos o hacemos un poquito de revisión histórica, en algún momento pudiéramos haber leído sobre la utilización de utensilios de barro o de cerámica para la cocción de los alimentos, que es un sí. Sí. producto que viene de la naturaleza, que es bastante poco moldeado, que lo único que hace es que se prensa con calor intenso y ya eso le permite que ese producto no intercambie con el alimento. Entonces, en este momento, ese es el producto que está, por decirlo de alguna manera, en tendencia. Primero porque el vidrio es muy poco reactivo con los alimentos y eso Ujú. tiene una ventaja, sobre todo a la hora de intercambiar, bien sea por calor o por abrasión con los utensilios que utilizamos. Entonces, en este momento, esa es una muy buena recomendación. La otra recomendación es eventualmente pasar a otros métodos de cocción que pudieran ser menos abrasivos. O sea, no todo tiene que ser prensado al calor sobre mi utensilio de teflón, porque si tienes un buen sartén con recubrimiento de teflón, lo importante allí es el mantenimiento y el uso adecuado que le damos a ese utensilio. Bien, entonces eso es bien importante para no generar alarma y decir, bueno, ahora tengo 2 o 3 sartenes en mi casa que son de teflón y ya no los vamos a usar. La respuesta es no tienes que eliminarlos por completo, pero uno, puedes alternar con otros métodos de cocción y dos, puedes darle un uso tal cual como se indican en las recomendaciones de estos elementos, ¿sí? Ok. Sobre Con todo, respecto a la segunda pregunta, sí, Ajá. perdón, no, una. no, no, sigue Sí, te adelante, María preguntaba por Ángel, los por envases de favor. plástico. Sí. Y sí, los envases de plásticos tienen otra historia, Ujú. porque con el tema de los envases de plástico lo que está sucediendo son dos cosas. La primera es el desprendimiento de microplásticos, es algo que nosotros no podemos ver a simple vista. No voy a decir que compite con los microorganismos porque no es así, pero es algo que no normalmente no vemos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para evitar esa contaminación excesiva de los residuos de los plásticos? Primero, utilizar un plástico que sea adecuado para el uso en ¿Y microondas. eso uno cómo lo Ustedes pueden, sabe? ¿Cómo sé yo si es adecuado o no? por regulación, Ajá. todos los materiales plásticos deben tener esa identificación Ok, en el fondo. ok. Deben ser libres de BPA, que ese es uno de los principales, que es el bisfenil A, es uno de los principales y el más reconocido elemento cancerígeno que está en algunos tipos de plástico. Entonces, lo primero que yo voy a buscar es que sean recipientes libres de BPA. Y por otro lado, muchos de ellos tienen esa identificación al fondo o en la tapa que nos permite entonces a nosotros discernir entre, mira, este funciona para almacenar en la nevera, funciona para congelar mis productos, funciona para servir en la mesa, Ujú. pero no me sirve para utilizar en el microondas. Ok. Ujú. Y finalmente, lo otro que pudiera yo hacer es evitar el uso de plásticos, que también es una práctica que se viene recomendando desde hace mucho tiempo, y utilizar, por ejemplo, recipientes de vidrio Mm. o en este caso de cerámica
que no tengan, por ejemplo, hilo de metal, porque ya sabemos que el metal puede generar chispas dentro del microondas, Sí. y con eso puedo recalentar mis alimentos con el menor riesgo posible. ¿Qué tan recomendable también resulta el acero inoxidable? Porque ha sido muy popular y en todo caso, ¿cómo saber si el acero inoxidable que tenemos dentro de nuestra cocina es apto para uso alimentario? María Muy Ángel. buena pregunta. Ajá. Sí, excelente pregunta. De hecho, yo soy una fanática declarada del acero inoxidable. Me parece que es uno de los materiales más nobles. De hecho, es el que se utiliza en las cocinas de alto impacto, es decir, cocina, a ver, industrial de la industria Restaurantes. Sí. que Ujú. se conozca. Tiene recubrimientos de acero inoxidable porque es inerte. Eso quiere decir que reacciona muy poco, con muy pocas cosas y es durable en el tiempo. Ahí lo primero que tenemos que hacer es mirar que lo que tenemos está certificado como AA, acero inoxidable. Muchos de ellos dicen grado alimentario, que Ok. eso es bien importante que lo tengamos. Lamentablemente no todos vienen con la inscripción grabada en el fondo del recipiente, muchos de ellos vienen en la etiqueta. Utilizar marcas reconocidas es importantísimo. Evitar confundirlos con aluminio, Ajá. tiende a ser lo que Sí. ocurre, y la prueba la podemos hacer con un pedacito de imán, Ujú. ¿sí? El aluminio No es no magnético. conecta Ajá. con el imán, no hace esa transferencia electromagnética, cosa que sí hace el acero Ok. inoxidable. Entonces, usted tiene un pequeño imán y lo coloca en su olla y se pega, eso lo más seguro es que sea acero inoxidable. A menos que sea de hierro. Y bueno, también va a generar Puede ser de ese hierro efecto. con recubrimiento Exacto. en acero inoxidable, que eso también lo tenemos. Con el hierro hay posiciones encontradas, es algo que se utiliza a ver, desde hace muchos Así años. es. Las Ujú. abuelitas o bisabuelas seguramente, bueno, usaron recipientes y ollas de hierro. Claro. El No, porque problema con esos recipientes no era el un hierro, budar, sino eso el es de hierro, curado. ¿no? Sí, Claro. correcto. Y se siguen usando hoy en Sí. día. Ujú. Sí, sí. Y el Para que curarlo. problema con esos utensilios, más que el material, es el curado que se le debe hacer, Exacto. el típico quemado que genera una capa carbonizada alrededor del utensilio por dentro y por fuera, que era algo muy tradicional de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, y que se recomienda. Por ejemplo, nuestro budare para hacer las arepas, eso es un clásico utensilio que suele ser de hierro o Sí, una aleación de hierro muy resistente, pero lo primero que te dicen es hay que curarlo. ¿Y así cómo es. se cura? Utilizando mucho aceite que se quema y se Ujú. requema. Ahí es donde tenemos el problema. Hay Entonces, quien le pone azúcar o contra la sal también, ¿no? costumbre, Ujú. ¿perdona? Que hay gente que le pone azúcar o sal para ese requemado. Y para hacer ese requemado, Sí, claro, porque necesitas algo que te genere capa, que te genere como una especie de costra. exacto. De hecho, la más eficiente es la de aceite, porque la de sal y la de azúcar eventualmente tiende a separarse mucho Ok, más Ujú. rápido. La más duradera es con, de hecho, se hace con manteca, así, o exacto. sea, se hace Ujú. con manteca y eso se deja quemar allí. Bueno, una humareda bárbara. Si ustedes Así están es. en un sitio donde tengas detectores de humo, de temperatura, cuidado porque eso va a generar o va a encender las Así es. alarmas. Ay, Pero María entonces, Ángel, Gracias, el María tiempo se Ángel. nos fue y aquí Gibran no tiene teflón. Sí, todo le resbala, pero no por el teflón. En fin, María Ángel Paulini es química de alimentos y wellness coach con enfoque de derecho y género, y con ella hemos conversado acerca de los productos y elementos dentro del hogar que están saboteando nuestra salud. Sí.